Y seguimos en Radar tratando de entender este momento que para muchos es el peor de la pandemia, y después de analizar el tema de salud nos vamos con el tema económico, y para eso está el economista Felipe Argote con nosotros. Bienvenido a Radar, Felipe. Gracias, Sabrina, doctor Ritter. Un placer saludarlos nuevamente. Empiezo directamente con el monto del bono solidario, porque durante todo este tiempo usted ha sido uno de los mayores críticos del monto de ayuda del gobierno. Usted fue uno de los primeros que dijo que el monto era muy bajo si se compara con la cantidad de dinero que se ha pedido prestado, y sobre todo con que Panamá es uno de los países con un PIB per cápita más alto de la región. Los $80 corresponde a apenas el 0.3% del PIB. El presidente lo subió a 100 a partir del 1 de julio. ¿Usted opina que es suficiente? ¿Está satisfecho con ese acuerdo? Mira, el problema del monto sí es demasiado bajo y resulta, por supuesto, relevante. Sin embargo, me gustaría transmitir el concepto. O sea, el problema es que se ve como asistencialismo, no está en función de un plan general. Por eso el monto es importante en tanto responda a un plan. Si establecen el criterio del plan, o sea, le doy $300 a cada trabajador o trabajadora suspendido, una pareja va a tener dinero suficiente para pagarle al banco. Es lo primero que van a salir. Y no estarían con el estrés ahora de que el banco le está llamando para pedirle papeles y comprobaciones de que efectivamente están suspendidos y las empresas están cerradas, y pues están decidiendo entre comprar comida o pagar al banco para que no le quiten su casa. Entonces, esa pareja se va al banco, paga su casa, el banco recibe el dinero, paga al Estado y sigue el tejido social. No normal, pero al menos esta pareja o esta persona, este grupo, estos pequeños empresarios, estos profesionales, esta clase media y estos trabajadores, al final del año no van a deber 7 meses de hipoteca, y cuando se sienten hasta un escritorio en el banco, no le van a decir: yo no quiero quitarte la casa, pero tú no me puedes pagar, así que por favor dame la llave. O sea, ese es el problema, es un plan general para poder mantener el tejido económico y social a trabajadores, pequeños empresarios, y que no se pierda este tejido social, y al final la depresión va a ser el doble. ¿Por qué? Porque están guardando la plata como si fuera la cucarachita mandinga. Entonces, cuando alguien empieza a molestar, dile el sector agropecuario, dile que le vamos a dar 150 millones cuando esto acabe. ¿Y quién más está molestando? Bueno, llévale este caramelo para que se lo chupe un rato, para que nos den tiempo. O sea, y eso no es la idea. La idea es tener un plan. Todavía no vislumbra un plan, y mencionó varias veces los bancos y los compromisos que tendrán que hacerle frente los panameños en esta situación tan caótica. Y precisamente mañana empiezan las sesiones extraordinarias, según lo anunció el presidente Laurentino Cortizo, para debatir el veto a la moratoria, específicamente el proyecto 287. ¿A usted le parece que ese acuerdo, porque ya sabemos que no hay nada que obligue a los bancos, es básicamente como un acuerdo de caballeros, es una alternativa a la moratoria que se vetó? Bueno, pasando por encima del acuerdo ese sexista de caballeros, porque creo que la que dirige la Asociación Bancaria es una dama, pasemos eso por encima y digamos lo siguiente. Miren, o sea, el problema legal no me involucro, pero sinceramente, si no hay algo escrito, como dije al principio, ese era un saludo a la bandera, esa era una declaración unilateral, diciendo que pues puedes sentarte en un escritorio a pedirle por favor al banco que te perdone y que te permita pagarlo poco a poco. O sea, eso lo puedes hacer siempre. Eso no necesita ni un acuerdo, ni un decreto, ni una ley, y mucho menos una declaración unilateral en donde el presidente de la República se anota. Eso es el problema del concepto y del plan. Y de llamar a una asamblea, a las asambleas, a sesiones extraordinarias para discutir el veto a la moratoria. O sea, el Estado debe tener un plan general, y en el criterio de los bancos, que yo sí, y no hay que negarlo, hay que pagar los intereses, porque si no los pagas,
el depositante se lleva su plata al día siguiente, pero el plan lo tiene que hacer el Estado con personalidad, con carácter, con decisión. Estas son las reglas de la guerra. Tú no puedes mandar a los soldados y decir, anda, ve, negocia con el señor de la pistola para que te la venda barata, y luego, no, o sea, lo mandas sin pistola, sin balas y siquiera sin ración alimenticia, y luego quieres que cada uno decida por su cuenta cómo va la guerra. O sea, cuando hay guerra hay un poder centralizado. Tiene que ser coherente, tiene que consultar, tiene que tomar decisiones correctas, pero la decisión es del gobierno, porque el gobierno es la sociedad que tiene el poder para definirlo. Entonces probablemente sería muy parecido a lo que firmaron, tal vez mejor o tal vez peor, no sé, lo discutamos, pero el Estado es el que tiene que tomar la decisión. El Estado no debe ir a la Asamblea diciendo que va a discutir el veto. El Estado debe ir a la Asamblea con un proyecto concreto, así, mira, esto es lo que nosotros pensamos que hay que hacer y vamos a convencerlos a ustedes políticamente, y no con dádivas ni con regalos, de que este es el mejor plan posible. Pero tiene que haber un plan general que incluya seguro social, que incluya el problema de la educación, que está cayendo peor de lo que estaba, que incluya el problema bancario, el problema de la clase media que no puede pagar, y que los bancos son muy buena gente y todo lo demás, pero y no es que sean malos, es que así la sociedad funciona de esa forma. Si tú le preguntas al sector agropecuario, dirá, mira, aquí lo que hay que fortalecer es la producción agrícola. Si le preguntas al industrial, dirá lo mismo. Y probablemente tengan razón en gran parte de lo que dicen. Pero por eso la sociedad, representada por el gobierno, establece pesos, establece contrapesos, establece proyectos. Pero ¿cómo le vas a pedir que haga un plan a un grupo económico que cerró el Ministerio de Planificación y Política Económica? Porque según su modelo económico neoliberal, que no usa a nadie en el planeta, el Estado no interviene. El mercado es eficiente y existe una mano invisible que todo lleva a balance. Esperemos que aquí de la pandemia tratemos de pagar las cuentas que podamos, y luego el mercado verá cómo se sobrepasa esta crisis. Eso no funciona así en ningún lado del mundo. El problema es que el mercado está detenido por la pandemia y el confinamiento, doctor Ritter. Felipe se refirió al concepto asistencialista, y me parece que esa es precisamente el contenido o la filosofía que está detrás de los 80, que el 1 de julio serán $100 por persona, porque la manera como se anunció el jueves pasado el aumento de 80 a 100 era precisamente que era complemento, y uso la palabra que vino como se anunció, complemento a los otros programas que esos sí son de asistencia. Me refiero a la red de oportunidades, al Ángel Guardián, a todos los demás programas asistenciales que tiene el gobierno. El concepto del bono, en este caso, o del vale digital, era otra cosa, era para la gente que si no estaba que no estando en esos programas, porque no los necesitaban, porque tenían sus propios formas de ingreso, de pronto se quedaron sin trabajo o con sus contratos suspendidos, y para esas personas no es una asistencia de 80 o de $100, sino era precisamente lo que se refería Felipe, en el sentido de darle esto como parte de un programa mucho más comprensivo y mucho más abarcador. Pero sí quiero hacer una referencia al proyecto de ley 287. Y lo tengo que decir de una manera muy clara. Para mí esto es una pérdida de tiempo. Lo que va a ocurrir en la Asamblea tiene 3 días de sesiones extraordinarias a partir de mañana, o hasta el 18, a lo mejor 4, 15, 16, 17 y 18. Y digo que es una pérdida de tiempo porque el presidente vetó algunos casos por inconveniente, y algunos casos por inexequible. Inexequible es una manera de decir inconstitucional, pero esa es la terminología que usa la Constitución. Cuando eso ocurra, cuando eso termine, ese proyecto tiene que ir necesariamente a la Corte Suprema de Justicia. A la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que este proyecto de ley
se refiere a 3 meses. 3 meses de alivio que son más alivios, llamémoslo así, que lo que traía originalmente o lo que ha dado el gobierno. En otras palabras, por ejemplo, hay un artículo allí que vincula el bono a la canasta básica. Eso es uno de los que el gobierno objeta por inconstitucional. Pero los otros los objeta también por inconvenientes, porque en algunos casos está intrometiéndose en asuntos que no le competen, etc. Hay una cantidad de objeciones, tanto por inconveniencia como por inexequibilidad. Entonces, uno se imagina que este proyecto, que debe tener una vigencia de 3 meses, esto es un proyecto de emergencia, y esos 3 meses sobre los cuales está concebido este proyecto terminan precisamente el 30 de junio, que era abril, mayo y junio. Entonces uno no entiende para qué se va a reunir una asamblea que de todas maneras, aunque lo aprueben por insistencia en estos 4 días, todavía tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia, y allí nosotros sabemos qué es lo que ocurre. Entonces, cuando esto se resuelva, ya habrá pasado los 3 meses a los que se refiere el artículo, el proyecto de ley 287. De manera que me parece que en la práctica esto va a ser, a lo mejor va a satisfacer o va a hacer que el presidente cumpla con la palabra que dio de que llamaría a sesiones extraordinarias, pero ya al final del periodo al cual se refiere el proyecto de ley, me parece que es realmente una pérdida de tiempo, quizás una cortina de humo, porque ese proyecto de ley no va a ser ley de la República ahora pronto, si es que algún día llega a serlo. Importante el comentario desde el punto de vista constitucional y legal, Felipe, pero desde el punto de vista del bolsillo de los panameños, ¿qué ha cambiado, si es que algo ha cambiado con respecto a sus compromisos con servicios públicos y bancos? Mira, es que los meses que no has recibido ingreso por cualquier razón, no te lo van a pagar con arreglo de pago. Eso lo perdiste. Entonces tú vuelves al mismo lugar, con presiones hacia abajo de tus ingresos, porque el problema es que no ven que lo que existe aquí es que se está tratando, y no solamente el Ejecutivo, también el Legislativo, lo está tratando como si se tratara de una inundación o un fuego. Y esto es una hecatombe económica mundial, en donde hay que tener, mira, hay economistas que están sacando escritos últimamente que me llaman la atención, muy buenos economistas panameños jóvenes y relativamente jóvenes, que han sacado buenos aportes sobre opciones, pero tienes que verlo como un plan económico. Yo he visto escritos de Ernesto Bazán, de Moreira, del mismo Estriví, o sea, muy buenos economistas panameños que están dando aporte, pero nadie lo escucha, porque aquí solamente se está pensando en si la asistencia se amarra a la canasta básica, y eso no funciona así, porque no es lo mismo. Y tú encuentras personas que pueden tener un carro 4x4 afuera de su casa, pero esa gente tiene 3 meses de no tener ingresos y tiene 3 meses de atraso en su hipoteca, en su carro, en su tarjeta. Mira, y no es cierto que se están dando $80. Yo sé muchas empresas y colaboradores que la semana pasada recibieron los primeros $80 después de 2 veces y medio. O sea, un promedio de menos de $40 por mes. O sea, lo que está pasando, alguien se está asomando en la ventana para ver qué está pasando en el planeta. Mire, el shock de oferta. China, Wuhan, que es lo más lejos, lo que empezó primero, ya tienen el 84% de las empresas abiertas y tienen un 70% de caída en la demanda. Y estamos hablando de Wuhan, estamos hablando de los chinos, de caída en la demanda. ¿Por qué? Porque la gente perdió ingresos y porque la gente tiene miedo de salir, y por varias razones más. Entonces, si no tenemos claridad en que hay que impulsar la demanda ahora, vas a tener a los bancos llenos de dinero dispuestos a prestárselo a nadie, porque no hay nadie que tenga capacidad de armar una empresa si no tiene compradores. O sea, si no, claro, yo entiendo, la gente que está en el MEF son gente muy capaz, muy inteligente, pero tiene una ideología que ya pasó, que tal vez tuvo su momento, el momento de los 90, cuando privatizaron todo, porque es verdad, había una cantidad de empresas estatales de cemento, de arroz, de cualquier cantidad de cosas,
tomaron una decisión, fue dura, mucha gente fue golpeada por eso, pero tal vez en el momento era la decisión correcta. Pero no estamos en los 80, no puedes trabajar con el mismo equipo de hace 25 años pensando que el mundo no ha cambiado, cuando aquí la generación Z está tomando decisiones por encima de nosotros y no se da cuenta. Mira, aquí hay gente que está haciendo planes estratégicos. Carlos Ernesto González de la Lastra, que desarrolló un buen trabajo alrededor del tema de logística. O sea, planes concretos a largo plazo. La misma PEDE ha hecho la Visión País 2050. Hay otros proyectos que se han dado. Vamos a revisarlo y vamos a ver qué hacemos con este país. No puede ser que solamente estemos pensando en darle caramelo a la gente que molesta o que está inquieta, pero para que se lo vayan chupando mientras nosotros seguimos pagando viáticos, seguimos pagando dietas y seguimos pagando una serie de bonificaciones. Me voy a quedar con eso porque le hacíamos esa misma pregunta al expresidente Ernesto Pérez Valladares, que si el Estado no sería el primero que tendría que recortar, el gobierno en viáticos, la propia planilla estatal que ha crecido durante la pandemia inexplicablemente. Y él nos decía que hay una contradicción, que si estamos pidiendo que se inyecte dinero en la economía, ¿por qué le vamos a quitar dinero a los funcionarios? Su posición sobre lo que debería estar haciendo el gobierno con los funcionarios. Mira, el presidente Valladares tiene razón en parte, pero yo sé que él tiene cierta presión porque él es miembro de un partido político y tiene una cantidad de gente ahí metida que hace muy poco o nada, pero había que meterlo porque hicieron una campaña. No es cierto que hay que votar empleados públicos, en eso él tiene razón. O sea, sería absurdo empezar a votar gente de la planilla estatal. O sea, pero hay otros gastos. Aquí hay gente que se le está pagando gastos y no son empleados de 500 ni de 800, porque al final se la meten con empleados de menos de $1,000 que están sobreviviendo con los ingresos. No, aquí estamos hablando de gente que gana $5,000 en movilización. Hay gente que se le divide el salario, hay viáticos, hay una cantidad de gastos, o sea, que no se tienen que estar haciendo y que se pueden recortar. Pero aunque no fuera así, aquí hay dinero suficiente, porque eso es lo otro. Dice, ay, sí, es que se acaba, no hay suficiente. ¿Dónde sacas esa plata? Mira, el plan que yo he planteado vale $882 millones hoy, por 3 meses. Eso es posible dándolo del Fondo de Ahorro, nada más que para eso es. Pero tú has pedido prestado casi $5,000 millones, y eso es lo otro, que se paran en la televisión y dicen, no, es que lo que pasa es que nosotros no tenemos una máquina de hacer dinero, como si solamente, o no tenemos banca central. Eso no tiene que ver, la emisión monetaria no es una máquina, una impresora. Si no, yo le presto una impresora que yo tengo ahí, vamos a imprimir dinero y solucionar el problema. Eso no es así, tú tienes que respaldarlo. Pero entonces, como la gente aparece en la televisión con saco y corbata, la gente cree que sabe lo que están hablando. Pero eso me recuerda en los tiempos, y Ritter se debe recordar en los tiempos de la discusión del canal, que decían que no podíamos dejar que los norteamericanos se fueran porque se iban a llevar el dólar. Y yo me reía porque decía, ¿cómo se lo van a llevar? Van a pasar en camiones y la gente se lo va a dar. Pero como llegaban con tremendo figura como conocedores, la gente decía, oye, es verdad, deben tener razón, deben saber algo porque están en televisión. Pero eso no es así. Nosotros no podemos emitir dinero, pero sí hemos emitido deuda. Y con esa deuda tenemos dos opciones. Es como si tú recibes un dinero porque te votan y tú dices, lo voy a gastar poquito a poco. Y yo te voy a decir, no hagas eso. Tú tienes $20,000, abre un negocio, produce y vas a tener pagadas tus cuentas. Bueno, ellos lo que están haciendo es guardando dinero y pagando poquito a poquito, en vez de utilizarlo para mover la economía, porque esa gente que paga la hipoteca, que paga el carro, o que paga, mira, se está dando bonos para llevarlo a los mismos lugares. Es un absurdo, estás concentrando la riqueza. Antes tú podías tener un dinero, le comprabas una gallina a la vecina, ella te vendía algo. Ahora tú tienes que ir a donde los mismos dueños de supermercados, donde se concentra la riqueza, y están mandando a toda la población ahí, a pesar de que el 60% de la población no compra en los supermercados. Entonces lo estás llevando a los mismos lugares, lo estás concentrando en la misma posición, y aunque yo no me meto en la parte de salud, me da la impresión que esa concentración de gente ahí tiene algo que ver con los contagios. Se ha cuestionado mucho. Usted decía hace un mes,
cuando estaba acá, que no hay un plan, lo sigue diciendo, que no sabía para cuándo estaban guardando esa cantidad de préstamos y de dinero que se pidió prestado, si cuando ya pasara la pandemia o pasara lo peor de la pandemia iban a haber pedazos de país. Y ahora tenemos una situación aún peor, y no quiero ser tan pesimista, pero realmente hay que serlo, porque las cifras de salud nos indican que va a demorar en abrir el siguiente bloque de la economía. ¿Cuál es su proyección en este momento, Felipe Argote? Mira, el equipo y lo reitero, el equipo del MEF es gente muy inteligente. Yo vi el último informe que tienen colgado sobre deuda pública, y entiendo que todos esos préstamos que tienen aprobados no están desembolsados, porque Héctor Alexander es muy astuto. Él lo puede haber aprobado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, pero ténmelo ahí, porque si me lo da ya, yo voy a tener que pagar de intereses desde ahora, ¿no? Lo tiene aprobado, listo, pero no desembolsado. Pero al final es el cosaco, porque lo tiene preparado, listo y no desembolsado para el día después de la pandemia. Y yo le digo que el día D es hoy. O sea, si tú no mantienes el tejido social, de nada te sirve tener disponible esa plata después. Entonces, la situación de salud, como siempre digo, yo trato de no me involucrar, me parece irresponsable de sectores, porque yo estudié economía, estudié maestría en finanzas, el posgrado y el doctorado en administración de negocios, y en ningún momento me dieron un solo trimestre de salud pública. Así que de eso yo no puedo saber más que gente especialista que ha estudiado y tiene muchas ejecutorias. Sin embargo, sabemos que eso tiene una consecuencia. Y el problema no es que si se demora, el problema es que existe el shock de la oferta, porque las empresas y la industria van a cerrar. El shock de la demanda, porque la gente no tiene trabajo. Y el peor shock de los tres, que es el de la incertidumbre. O sea, no sabemos cuándo termina esta situación. Pero al menos debemos asomarnos a la ventana, ver qué está pasando en Perú, qué está pasando en Chile, que no es que estén bien. ¿Qué está pasando en El Salvador? El Salvador le está dando más del 3% del PIB de ayuda a las empresas, a la gente, y nosotros el 0.3%. O sea, eso no es una ayuda, eso es una dádiva, eso es una limosna. Lo que se está dando no es un plan. Entonces, si nos sentamos a hacer un plan, o el gobierno tiene un plan que debe de desarrollar, y como dije, hay buenos economistas que están aportando en este momento ideas, pues una cuestión técnica que luego se lo llevas a la sociedad, a los empresarios, a los sindicatos, para que ellos digan su opinión y al final el gobierno decide. Pero no puedes mandar sindicatos y empresarios a decir, ustedes discutan por ahí cómo hacemos con la economía. No hay ni un técnico adentro. Ahora veo que se están reuniendo con los partidos políticos, de nuevo, una sola mujer, de 12, 14 que tienen ahí, y realmente ellos no están, ellos representan un sector de la sociedad, pero ellos no están en la capacidad de decidir qué hacer con la caja del Seguro Social, qué hacer con la economía. Tienes que tener un grupo técnico que trabaje en función de eso, pero antes de eso tú tienes que definir tu posición, porque si tú te vas a sentar con alguien que el primer punto del orden del día va a decir, empecemos diciendo que aquí no planificamos, porque este es nuestro plan, entonces ¿para qué nos vamos a sentar? Si partimos de una premisa que no nos va a permitir avanzar en nada. Entonces hay que cambiar la dirección, mover el timón y tomar la decisión de que el planeta no puede estar equivocado y nosotros no podemos ser el último refugio del modelo neoliberal clásico. Bueno, creo que ha sido muy claro y muy duro y muy contundente con sus críticas al acompañamiento, si es que se le puede llamar así, económico y social del gobierno durante esta pandemia. Doctor Ritter, para una palabra final. Bueno, Felipe siempre con la claridad y la contundencia y sin muchos, para usar una expresión muy popular, sin muchas pepitas en la lengua, ha descrito una situación que para muchas personas pertenecerá al campo de la teoría, pero creo que refleja bastante bien para la gran mayoría de los panameños que no, para ellos el confinamiento y las razones económicas no son teorías, sino son su vida diaria, son su forma de subsistir y que ha interpretado debidamente esas
esas carencias que muchos miles de panameños están padeciendo hoy. Definitivamente le agradecemos mucho y usted quédese aquí en Radar en el próximo.